Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio número 74. Como siempre, a mi lado, biólogo de cabecera, capitán Pejeque, Víctor de León. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo ha ido esa semana? Que nos faltaste la semana pasada y bueno, ya te has reincorporado. Ya recuperado, maravilloso de llegar al podcast y no ser por primera vez el segundo mejor biólogo. Lo siento mucho, Rafa, parece que hay preferencias aquí. Ya cuando nos escuches, pues ya verás qué opina Dani de esto. Bueno, yo solo voy a decir que la semana pasada creo que te presenté sin querer como el segundo mejor biólogo, entonces... Pero dije en igualdad de condiciones, así que está ahí en paz. Y a mi otro lado, Adrián Flores, ambientólogo pajarero, activista medioambiental de referencia. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo va todo? Pues bien, con mucho calor. La semana pasada, me estaba acordando que la semana pasada empezamos justo en las presentaciones hablando del calor que teníamos y, es la clara muestra de que no te quejes que todo puede ser peor, ¿sabes? Pero bueno, ya queda poco ya. Bueno, yo no sé si peor, pero personalmente yo estoy hoy mismo asándome igual que la semana pasada. O sea, llevamos una semana de calor asqueroso a nivel de que se han suspendido las clases, a nivel de, por favor, que se acabe ya. Afortunadamente, cuando se publica este episodio el lunes 16, se supone que a partir de ese día empiezan a bajar las temperaturas. Pero bueno, sigamos con las presentaciones. En esta ocasión nos falta nuestro otro biólogo de referencia, Rafael Suárez, que no se ha podido incorporar. Y aquí el micrófono, Daniel Prieto, físico y rara avis de este podcast, presentando un día más este palique divulgativo y contándonos un poco la ciencia y, bueno, moderando un poco el caos que a veces se forma aquí. Hoy tenemos una entrevista. Ella es farmacéutica en la Universidad de La Laguna, es doctoranda en el Instituto Canario de Enfermedades Tropicales, concretamente en la especialidad de parasitología. Ha participado en unas 26 publicaciones, si no me equivoco, de las cuales 4 como primera autora, relacionadas con, pues básicamente con parásitos en varios animales como roedores en la isla de Córcega, más roedores en la isla de Córcega, porque 2 de los papers van de eso. Patógenos también en lagartos aquí de Canarias y lo mismo, pero en erizos morunos, presentes también en las islas. A grandes rasgos podríamos decir que estudia un poco los patógenos zoonóticos en la fauna silvestre invasora y endémica de Canarias, que es un poco la parte que no se ve cuando hablamos precisamente de toda esta fauna, de toda esta fauna en este caso. Ella nos explicará con mucho mayor detalle, ella es la experta, así que le vamos a hacer muchas preguntas porque hoy tenemos con nosotros a Elena Izquierdo. Hola Elena, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Bien, pasando calor también yo. Pues es que yo creo que a todos nos toca por igual, o sea, si el récord de temperatura de octubre lo ha marcado, si no me equivoco, la segunda mayor temperatura sabinosa en el Hierro, en frontera, ya tomando eso como referencia dices, no, fatal todo. Pero bueno, vamos a aprovechar este palique, esta horita, para olvidarnos un poco del calor, disfrutar de buena ciencia, de la buena investigación que se hace aquí en las islas. Así que sin más dilación, cerramos presentación y pasamos, ahora sí, a la tertulia. The love I'm giving. Oh, it's days like these that'll make us happy, like a puppy getting lucky with a lassie. Oh, that's all 3 hours passing by with that beat. Singing days like these, kicking back, just doing what we do. Whoa, whoa. Bueno, Elena, en primer lugar, la pregunta que le solemos hacer a todos los invitados es a todos los invitados que vienen aquí al programa por primera vez. Los que repiten, bueno, no tiene mucho sentido hacerle esta pregunta porque ya la sabemos. En este caso, te queríamos preguntar por qué decidiste estudiar farmacia y luego especializarte, bueno, hacer el doctorado y especializarte en parasitología. Sí, como es una pregunta que puede ser un poco extensa, si quieres empezamos por qué farmacia y ya luego seguimos. Vale, sí, es una pregunta larga, la verdad. Yo cuando estaba en bachillerato no tenía muy claro qué quería estudiar y vinieron las típicas charlas al colegio de las distintas carreras y tal. Y yo toda la vida, de pequeñita, había querido ser veterinaria y era como una de mis grandes opciones. Pero un día llegó un chico a darnos la charla de su carrera y tal, que en ese caso era farmacia,
Y él no nos habló de farmacia como lo que normalmente conocemos como un farmacéutico, que es la persona que está en una oficina de farmacia atendiendo al público, sino de la otra parte que no se ve de la farmacia, que es la investigación. Él habló de por qué farmacia era una buena entrada a la investigación y que dentro de las carreras de ciencia de la salud era como no la mejor para entrar en investigación, pero sí la que más opciones te daba, porque al fin y al cabo farmacia es como una biología de una ingeniería de la salud. Tienes un poco de física, tienes mucha química, tienes biología. Es una carrera muy completa, entonces te permite ir prácticamente hacia cualquier lado. Así que yo después de esa charla me quedé hablando con él y me quedé fascinada y ahí fue cuando decidí un poco que quería hacer investigación. No sabía exactamente de qué, pero ahí fue cuando me enamoré de la investigación. Entonces, a la hora de escoger carrera, estaba entre veterinaria y farmacia. Y mi madre me dijo que ni de broma me dejaba irme a Gran Canaria a estudiar veterinaria, así que me quedó una opción nada más. Que luego con el tipo me dijo que si de verdad hubiera querido y le hubiera insistido, me hubiera dicho que sí, pero quería ver si era de verdad algo que quería o era un poco un capricho. Y bueno, en fin, cogí farmacia, así que no fue, o sea, era un poco un capricho más bien. Y nada, así fue como empecé la carrera. ¿Y cómo opté por parasitología? Pues básicamente en farmacia tenemos... Espera un momento, Elena, que quiero hacer una puntualización. ¿Puede que el pique insular haya influido en que ahora estemos entrevistando a una de las parasitólogas más prominentes del panorama canario? No era por el pique insular, era porque yo a los 18 años a lo mejor no estaba preparada para irme a otra isla a vivir fuera, la verdad. O sea, en retrospectiva fue una buena idea de mi madre. Pero nada, no tuvo que ver con el pique insular, tuvo que ver con la distancia. O sea, hubiera dicho lo mismo si le hubiera dicho que me quería ir a Barcelona o Madrid o Sevilla. Pero sí. Y bueno, empecé en farmacia, y en farmacia en el segundo cuatrimestre tienes la primera asignatura de parasitología de la carrera, que es troncal, que es parasitología tal cual. Y ahí me dio clase Pilar Foronda, que es la que ahora es mi directora de tesis, y me quedé flipando con los parásitos en sí. O sea, es un mundo súper complejo, porque al fin y al cabo el concepto de parásito es muy amplio, hay muchos seres que entran dentro de ese concepto. Y me quedé embelesada y la idea de estudiar eso se quedó en mi cabeza, pero era primera de farmacia, entonces todavía me quedaba mucha carrera por delante. Llega tercero de farmacia, creo que fue, que hay una optativa, te dejan escoger entre drogodependencias o enfermedades tropicales y salud pública. Cogí enfermedades tropicales, me quedé más enamorada todavía, y ahí fue donde de nuevo mi directora de tesis dio un seminario y nos dijo que estaban buscando gente para colaborar si algún alumno quería. Fui a hablar con ella, nada más salir ella por la puerta del seminario, y me dijo que si me matriculaba al TFG podía hacer el TFG con ella. Lo que pasa es que por normativa de la facultad y tal, en tercero yo no podía matricularme en el TFG. Así que tuve que esperar, llegó quinto, y tenemos que es la última asignatura así de parasitología de la carrera, que también es troncal, pero es una mezcla, es mitad microbiología, mitad parasitología, y de nuevo me encantó, y ahí ya me dejaron escoger el TFG, y fui a hablar con Pilar Foronda, le dije que quería hacer el TFG con ella, me dijo que por supuestísimo. Mi TFG en principio iba a ser en principio y es una cosa teórica, pero ahí fue cuando empecé a colaborar con el laboratorio y hice un montón de cosas prácticas que no entraron en mi TFG, pero ahí fue como cuando empecé a investigar, y hasta el día de hoy, básicamente. Me encanta bueno, retomando un poco lo de farmacia, el tener ese referente tan claro en el sitio, ¿sabes? Bueno, no tan claro, porque al final te vino un poco por circunstancias de la vida, casualmente se presentó y dijo, me flipa lo que hace, y tener esa oportunidad, porque es verdad que, bueno, esto lo he contado ya en el podcast, en mi caso sí que fue, porque mi padre es biólogo y a mí la biología siempre me había llamado la atención, me había gustado y de hecho me planteé estudiarlo. Pero luego en cuarto de carrera, en cuarto de carrera, sí, en cuarto de la ESO, de repente dije, ¿qué coño? A mí lo que me gusta es el espacio, me gustan las movidas espaciales, y dije, bueno, venga. Pero fue como un proceso de autodescubrimiento del caso, y no es una cosa que a todo el mundo le se produzca tan rápido, sino que el tener esa referencia, el tener esa persona que digas tú, uy, como que hace clic en la cabeza un poco. Sí, o sea, vete a saber dónde estaría yo si ese chico no hubiera dado la charla hoy en día. Que estoy bastante segura de que si hubiera optado por veterinaria también me hubiera flipado la parasitología y hubiera seguido por ahí, pero quién sabe, o sea, puede que no.
Y a mí me parece súper curioso el mundo de la investigación en farmacia, porque los otros farmacéuticos que hemos entrevistado son los chicos del equipo de Pediatric Dosage. Entrevistamos a Eduardo Díaz y a María Magariño. Estaba por ahí Amor Cáceres, pero que no se pudo pasar. Y claro, es un poco una investigación mucho más centrada en lo que los mortales conocemos por farmacia, ¿no? Un poco hablando más de medicamentos, de sus pastillas que no son pastillas, pero estas cosas y demás. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo hacía divulgación por Twitter, así muy casual, y de repente me topaba contigo que me decías, oye, pues mira, ¿sabías que además ahora con los lagartos está pasando esto y demás? Y claro, yo veo tu perfil y digo, pero si esta chica es farmacéutica, ¿cómo sabe tanto? Es una auténtica pasada. Y es súper bonito porque al final existe como esa conexión, esos distintos aproximamientos que tiene la ciencia, desde la biodiversidad, desde la parasitología, en tu caso desde farmacia. Es súper interesante. ¿Cómo te acabas metiendo después en este tema en el doctorado? ¿Y qué es lo que hace realmente una parasitóloga o una investigadora de parásitos? A ver, ¿cómo me acabo metiendo en el doctorado? Pues básicamente yo entrego mi TFG y empiezo a trabajar en farmacia, descubro que no, o sea, no era ninguna sorpresa porque yo nunca me metí en farmacia para ser farmacéutica como tal, pero empecé en una oficina de farmacia por probarlo porque nunca digas nunca, ¿no? Y no me gustó nada. Entonces, yo por aquel entonces trabajaba de miércoles a domingo, entonces tenía los lunes y martes libres, y empecé a pedirle o sea, le pedí a Pilar Fernando, mi directora, si podía pasarme por el laboratorio para hacer alguna cosa los días que tenía libre. Y, o sea, entonces fue una locura durante un tiempo porque estuve meses que no tenía un día libre porque los lunes y martes iba al laboratorio y el resto iba a la farmacia, y encima mis turnos de farmacia eran una semana mañana, una semana tarde, entonces los días que tenía farmacia por la tarde empecé a ir al laboratorio por la mañana, entonces, en fin, eso me hizo darme cuenta básicamente que si estaba haciendo eso en el laboratorio donde no tenían, digamos, ninguna retribución económica ni nada, y en la farmacia estaba asqueada cuando me estaban pagando por ello, básicamente, era que no era lo mío. Y entonces también por circunstancias personales dejé el trabajo en la farmacia y seguí yendo al laboratorio un poco pensando qué voy a hacer con mi vida, hasta que un día Pilar me dijo, mira, ¿qué esperas de estar aquí, básicamente? Y yo le dije, oye, pues me gustaría hacer la tesis. Y así fue, básicamente, o sea, no, surgió como muy natural, en plan, llevas aquí un tiempo, ¿te vas a quedar o te vas a ir, no? Y me quedé. Literal, oye, ¿vas a hacer algo o lárgate, por favor? No tanto así, sino fue más bien oye, ¿tú quieres que todo esto que estás haciendo te sirva para algo? O simplemente porque te gusta y ya está, y a lo mejor dentro de un tiempo te vas a otro lado y no pasa nada, quiero decir. Al fin y al cabo el instituto el Instituto de Enfermedades Tropicales es un sitio de formación, entre otras cosas. Con lo cual está bien que la gente se pase, pruebe, y si le gusta bien y si no también. Pero bueno, ella me hizo un poco la pregunta porque ya, o sea, no era como otra gente que a lo mejor se pasa hasta un par de semanas y no le gusta, sino que yo ya llevaba un tiempo ahí y ella sabía que durante un tiempo estuve compaginándolo con el trabajo, así que ella sabía que a mí me gustaba, simplemente era un poco, a lo mejor esa pregunta fue como para formalizarlo y ya decir, oye, vamos a hacer algo con esto, ¿no? Claro, a lo mejor un poco vamos a buscarte un contrato o una beca o algo para que puedas trabajar aquí y no lo hagas gratis, entiendo también. Sí, porque en aquel momento yo era voluntaria de la universidad, así que... Pero sí. Oye, y eso es un tema interesante, ¿eh? Porque el tema... O sea, tú tenías clarísimo que querías hacerlo porque... o sea, digamos que experiencia personal y, bueno, lo hemos hablado también aquí con otros invitados que hemos tenido, el tema de el doctorado está complicado en la actualidad y al final, yo creo que, bueno, hablo por mí y por Rafa también, que lo ha comentado en otros capítulos y tal, nosotros empezamos el máster con vocación a doctorado y en cuanto nos enteramos de cómo está el percal, dijimos, amigo, me voy de aquí y ni me lo planteo. O sea, tú en tu caso lo tenías clarísimo. Yo sabía que quería investigar y un poco para investigar el requisito no es exactamente el requisito, pero la vía más fácil es ser doctor, entonces fue como si quiero hacer esto, este es el paso que hay que dar. Sí, pero se habla poco del tema de los jovencitos y jovencitas confusos que acabamos en un laboratorio porque nos parece diver a la espera de que nos caiga alguna migaja. En tu caso lo tenías clarísimo, además. Tu tutora o tu compañera del doctorado también lo vio, dijo, esta chica se está implicando muchísimo, controla muchísimo, es un fichaje estrella que vamos a conseguir si le damos un contrato.
Pero claro, yo al final veo la facultad de biología. Yo en mi caso estuve en una situación similar en el área de paleontología con Carolina Castillo. Vi que la investigación efectivamente no era para mí y dije, adiós, muy buena. En mi caso me sirvió para entrar al mundo de la divulgación, así que se lo agradezco en ese sentido. Pero se habla poco de la cantidad de personas jóvenes que acaban la carrera y están haciendo trabajo totalmente gratis en los laboratorios. Ya no porque exista esa figura del jefe explotador, sino que porque buscamos la forma de estar cerca de la ciencia o de la investigación que se hace, ¿no? Entiendo que también fue un poco tu situación. Sí, es que es un problema porque al fin y al cabo las becas que se dan para el doctorado están basadas sobre todo en la nota de la carrera, ¿no? Luego hay un porcentaje que es currículum, obviamente, pero si no eres una persona excelente, no te la dan solo por nota. O sea, ya yo la persona que conozco con nota más baja que ha tenido una beca, creo que su media de la carrera es un 8,7. Y eso en farmacia es de persona extraordinaria, básicamente. O sea, no digo que en otras carreras no lo sea, yo hablo de mi experiencia, ¿no? Entonces no es mi caso, obviamente. Yo soy de muchas cosas, pero extraordinaria en la carrera no fui. Y para mí supuso que la única manera de conseguir un contrato era la otra opción, que es que se compense mi falta de nota, digamos, con mi currículum. Y para tener currículum tienes que estar en un laboratorio tienes que estar haciendo ciencia, básicamente. Con lo cual se crea un poco una contradicción, ¿no? O sea, quieres una persona predoc que está empezando, ¿no? Es un alumno, al fin y al cabo, un predoc. Pero al mismo tiempo tienes que tener ya, tienes que haber participado en artículos, tienes que haber estado en proyectos, tienes que haber hecho cosas que se supone que una persona que está empezando no debería de tenerla. Es que el tema que comentabas, yo no sé si, o sea, no me suena haberlo hablado en otros paliques, pero el tema de la nota del grado, a mí me parece, sobre todo en grados que tienen como mucha interdisciplinaridad, y aquí barro para casa porque es lo que conozco, ¿vale? Mi grado, por ejemplo, tenía mucha interdisciplinaridad, tenía química, bueno, y al final todo ciencias tiene el primer año que es una mezcla un popurrí de todo. Entonces, el que esa nota, o sea, de hecho, en mi carrera pasó, la gente que quería acceder al máster, su media, yo qué sé, te pongo un ejemplo, tenían una media de 7, pero si quitaban el primer año, la media se le podía ir a un 8 alto, quitando el primer año. Entonces, esa media al final la estás arrastrando para poder entrar a un máster, para poder entrar a un doctorado, y que al final es eso, no tiene mucho sentido, porque si te vas especializando cada vez más, a la hora de entrar a un doctorado deberías mirarte lo que más vinculado debería estar, que se supone que es el máster que has hecho antes o, no sé, como comentabas, la experiencia y todo esto. Pero eso, en definitiva, que quería hacer el pequeño inciso ese, porque igual no se conoce mucho fuera, pero que la nota de primero es mortal en la mayoría de los casos, o sea... Es mi caso. O sea, si en mi caso farmacia, digamos que empieza a hacer farmacia a partir del segundo cuatrimestre de primero, el segundo cuatrimestre de segundo, y si tú miras mis notas de las asignaturas que son de farmacia en sí, suelen ser 7, 8 altos, ¿sabes? Que la media a lo mejor no me hubiera dado igualmente para la beca, ¿no? Pero me hubiera dejado mucho más cerca y hubiera necesitado menos experiencia para compensar después. Pero, ¿qué pasa? Que mi media al final es bajísima porque el primer año, que son asignaturas que no es que nos sirvan, hay muchas que se apoyan luego, o sea, son las bases de otras, pero hay asignaturas que sinceramente, y más a mí, quiero decir, o sea, a otra persona a lo mejor botánica le fue súper importante en la carrera, pero a mí que soy parasitóloga, pues la verdad es que no, o sea, es una asignatura especiosa, pero a mí no me sirve de nada ahora mismo. Entonces, la media en esa asignatura es súper baja mía, pero es que no, a mí no me ha servido para ser lo que soy hoy, la botánica. Pero bueno, en fin, que sí hay que cambiar el sistema. Sí, el mismo caso, o sea, es que el mismo caso es, yo tuve compañeros que acabaron y no podían presentar el TFG porque les quedaba física de primero, o sea, en ambientales. O lo mismo que habrá físicos a los que les ha quedado biología de primero, o sea, sin ningún sentido. Y tú imagínate, porque en mi caso, en física antes tenían fundamentos de biología, luego desapareció esa carrera cuando yo estaba en tercero de carrera. Yo me la tuve que tragar entera. Que física de segundo bachillerato, básicamente. Digo, biología de segundo bachillerato, básicamente. Pero sé de gente que aún así, habiéndose eliminado ya del plan de estudios, biología la seguían teniendo pendiente. Y era como, uff, qué pereza más terrible. Yo me la saqué en primero en enero porque dije, me tengo que quitar esto de encima ya. O sea, no tiene que haber, no puede haber más tiempo. Pero no sé, al final yo creo que es una cuestión de... Es precisamente eso, no tiene mucho sentido que dependa de ti la nota de química o de matemáticas de primero de carrera
y cuente lo mismo que Parasitología 2. No sé si la asignatura es Parasitología per se, pero parasitología en un doctorado que quieras hacer parasitología. Y hablando de doctorados, hablando de tu doctorado, pues queremos entrar ya a hablar un poco de la investigación. Yo he de decir que durante este palique voy a hacer preguntas equivalentes a un pibe de instituto que no sabe nada. O sea, yo aquí vengo en blanco. Aquí el experto, bueno, la experta eres tú. Víctor se entera un poco más, Adri también un poquito más, y yo tabula rasa. Entonces, yo la primera pregunta, cuando estaba preparando la presentación, cuando estaba buscando los artículos, los papers que has hecho y que has publicado como primera autora, lo primero que me llamó la atención es que dos están la investigación es en Canarias, con especies canarias, ya sea invasoras o autóctonas, y los otros dos de Córcega. ¿Por qué ese viaje a Córcega? Si había una investigación detrás de tu tutora de tesis y tú, bueno, contribuiste a eso, y si estuviste allí haciendo trabajo de campo o fue todo con material que te habían llegado. Vale, los artículos de Córcega son resultados, o sea, las muestras son resultados de una postdoc que estuvo en nuestro laboratorio, hizo su postdoctorado en Córcega, entonces yo no fui allí, no he ido nunca a Córcega, la verdad. Y nada, yo trabajé las muestras, básicamente. O sea, ella hizo todo lo que viene a ser el trampeo, la recogida de muestras, la conservación, y yo hice toda la parte, en un caso es un estudio serológico, así que todo el tema de ELISAs y tal, y en el otro es molecular. Pero simplemente ese fue como mi inicio en la tesis. Al principio no sabíamos mucho qué tesis iba a hacer yo, de qué tema. Mi TFG había sido sobre Toxoplasma gondii, que es un parásito que está entre gatos y roedores, pero que en humanos hace cosas súper locas, en plan, literalmente causa enfermedades mentales y conductas impulsivas y, bueno, es una armada, la verdad. Cuidado, que te estás metiendo en un jardín. Ya, me imagino. Y bueno, entonces como ese había sido mi TFG, pues era como un poco lógico estudiar ese parásito en muestras que tuviéramos, y teníamos muestras de Córcega, entonces empezamos en Córcega con Toxoplasma gondii, y ya que estábamos con las muestras, seguimos adelante. Es que, o sea, el tema del parásito me acabo de quedar muy loco, la verdad. O sea, es que me encanta porque al final es un poco esa parte de la biodiversidad al final, que no se ve, que no se conoce tanto el tema de los parásitos, que es como un poco un desconocido en el mundo bueno, en general, del reino, no es reino animal, porque no es del reino animal, y creo que los dos reinos, si no me equivoco, está un poco desfasado. Bueno, no sé. sí puede ser reino animal, depende del parásito. Ah, vale. Ah, claro. Perdón. ¿Ves? Esto completamente tabula rasa. Bueno, sí con ustedes. Es un poco como el tema de los godos. No todos los peninsulares son godos, pero se da que todos los godos son peninsulares. En este caso no es que todos los animales sean parásitos, pero se da que algunos parásitos son animales. Entonces, esta relación no tenía nada que ver, pero hoy con el tema de las temperaturas me he calentado. Normal. Pero además, literalmente. Y además, perdón, pequeño inciso, porque me hacía mucha gracia que Dani decía, bueno, Víctor y Adrián, que controlan más de parásitos. Literalmente, lo que yo estaba haciendo un momento antes de empezar la entrevista era buscar cómo se pronunciaba Angiostrongairus cantonensis. Lo que pasa es que sin querer lo puse el traductor japonés y es como muy gracioso. Pero, ojo, en español suena bastante bien. Angiostronchilus cantonensis. En inglés sonaba horrible. Pero es español latino, ¿no? Sí, la verdad es que sonó bastante latino, ¿no? El lenguaje científico es universal, pero un poquito latino. Entonces, estás con Toxoplasma gondii, que es este parásito que tenemos en roedores, que tenemos en gatos. Estás también con Angiostrongairus cantonensis, porque no pienso pronunciar ese nombre gigantesco, que por supuesto no les ponemos nombre común porque no los tenemos como mascotas. Una pregunta antes de entrar un poco en este tema es si sabes si existen parásitos endémicos, que tú digas, wow, es que es un valor de la biodiversidad que este parásito solo exista en Canarias. Parásitos que solo existan en Canarias. Uf, no lo sé. Sé que se han descrito amebas aquí, pero claro, las amebas son un mundo que no voy a entrar porque no controlo mucho, pero tienen... Digamos que las amebas pueden ser parásitas a veces. Y no sé si esa en concreto la que estoy hablando es parásita o no, con lo cual no me voy a meter. Pero aparte de eso, no tengo ni idea si hay... Ni idea, la verdad. Es que, o sea, esto lo hemos hablado alguna vez, ¿no? O me suena, no sé, del máster. El tema de, por ejemplo, las extinciones, que muchas han conllevado también extinción de parásitos asociados a esas especies y tal. Y es como, eso da absolutamente igual. O sea, a nivel
población da absolutamente igual. O sea, te dicen, yo qué sé, se extinguió el guirre, ponle. Y a lo mejor el guirre tiene un parásito asociado, ese no te importa, ¿sabes? En plan, eso vale menos. Y al final todo tiene la misma importancia en cuanto a biodiversidad y tal. Y lo comentaba Víctor, ¿no? Si no nos afecta o como no es un animal, bueno, a veces tienen nombres comunes cuando nos afectan, ¿sabes? Para reconocerlo rápido, pero... La solitaria, por ejemplo, que es la tenia. Sí, pero eso en general se ve, o sea, si no afecta al primer mundo, no existe. Es así, o sea, de hecho, la mayoría de enfermedades, no sé si la mayoría, pero bastante de las enfermedades neglected, no se me sale la palabra ahora, olvidadas, son parásitas, porque a nadie le importa, no nos afecta. Y muchas veces no porque no estén aquí, sino porque a lo mejor por nuestro estilo de vida o por nuestra sanidad, que es bastante buena, no suponen un problema, entonces, como no nos molestan, no existen. Una duda que tengo yo respecto a eso, o sea, yo ya he leído algunos de tus papers porque además se ha dado la casualidad de que se ha alineado temas de rabiosa actualidad con parte de lo que entiendo que también es tu tesis doctoral. Y claro, por ejemplo, a lo mejor hay parásitos que a nosotros a priori no nos afectan, pero tú te encargas de estudiar parásitos que sí que pueden afectar a la biodiversidad, que también tiene su importancia, pero es que encima se da el caso de que muchos de esos parásitos se acaba descubriendo que también nos pueden afectar a nosotros, ¿no? ¿Con qué parásitos estás trabajando que tú digas, ojo, cuidado, que esto lo tenemos muy normalizado, está muy extendido y no sabemos muy bien qué impacto puede tener? No saber qué impacto puede tener, no. Bueno, a ver cómo lo expreso. O sea, hay muchos parásitos que simplemente no se bueno, hay muchas enfermedades que simplemente como no se ha dado el caso de contacto entre humano y el parásito o lo que sea en sí, no se sabe si son zoonóticas o no. A veces se descubre por casualidad. De hecho, hay una especie de el minto, que es Moniliformis moniliformis, que se ha descrito en humanos, pero porque un niño se come una cucaracha. Que es como, ¿es normal? No, es totalmente accidental, pero hasta entonces no se sabe qué pasa. Entonces muchos de ellos es como, a lo mejor están descritos como parásitos de, yo qué sé, me lo voy a inventar, un parásito de perro. Y es como, vale, pero es que a lo mejor tú no estás comiendo lo que está comiendo un perro para contagiarte, digamos. Entonces, o sea, ¿alguno que no sepamos qué impacto puede tener? No, porque normalmente desde el segundo que le afecta a un humano ya se empieza a estudiar. Y de hecho muchas veces se estudian porque, o sea, ocurre lo contrario, ¿no? Se estudian porque afectan a humanos. De repente empiezas a ver un brote de dolor de cabeza, malestar, empieza a gente a ponerse mala y vas a descubrir por qué es y resulta que a lo mejor es un parásito. O sea, muchas veces viene la sintomatología antes del descubrimiento de que es. Entonces no suele darse en caso de contrario de, oye, hemos encontrado esto y no sabemos qué puede hacer en humanos. Suele ser todo lo contrario, en plan, oye, hemos encontrado esto que se sabe que afecta a humanos. Me encanta porque me está recordando, me está viniendo flashback del COVID. O sea, que no es lo mismo, pero sabes que podría haber sido perfectamente en el sentido de, bueno, a lo mejor no tan global, pero sí que decir, uy, vaya, es un poco la misma dinámica. Vamos a investigarlo pues cuando ya se vaya un poco. Básicamente, o sea, yo colaboro mucho con República Checa y mi jefe de allí tiene muchas veces problemas para encontrar financiación porque como lo que él estudia no es súper mega grave, pues no importa y no le dan financiación por ello. Pero bueno. Hasta que DJ evolucione y y se arme la de Dios. Entonces, a ver quién tenía razón ahora. Total. Porque, por ejemplo, algunos de los parásitos que estés estudiando aquí en Canarias de los que puedas hablar, ¿cuál se te ocurre? No necesariamente que afecten a la gente, o sí, lo que quieras, sino que tú digas, oye, pues este parásito está bastante extendido, lo hemos encontrado bastante por ahí y, ojo. Pues así el que se me ocurre que es más, dentro de mi tesis, el que es más importante, o al menos yo le doy más importancia, no significa precisamente ser más importante, es Angiostrongylos cantonensis. Angiostrongylos cantonensis. Perfecto. Que afecta a humanos. Lo que pasa es que somos hospedadores accidentales, es decir, el parásito ni nos necesita ni nos quiere, en verdad, para completar el ciclo. El ciclo se da normalmente entre ratas y caracoles y ahí es donde el parásito está gozando, digamos. Él, mientras tenga ratas y caracoles, todo va bien. Luego es verdad que en concreto este parásito se adapta a lo que sea. De hecho, lo que hemos encontrado en fauna endémica de Canarias, como es el lagarto de Tenerife. Pero el problema es que en hospedadores accidentales, como es el ser humano,
digamos que en medio de su desarrollo se queda atascado en el sistema nervioso central y depende de la dosis del parásito que tengas y tal, va desde no te enteras, que es la mayoría de los casos, a te mueres. Es un parásito que está muy extendido pues, comentabas a los lagartos y demás. Los lagartos están por todos lados en Canarias. No sé si están todos los lagartos o solo en algunos. O sea, nosotros el estudio que tenemos lo centramos en, o sea, fuimos a buscarlo básicamente. Fuimos a una zona donde sabíamos que habían Digistrongylus en ratas y en caracoles. Entonces cogimos lagartos de esa zona en concreto. Con lo cual no te puedo decir dónde está el lagarto. Lo que sí te puedo decir es que en ratas y caracoles está bastante extendido, sobre todo por la zona norte de Tenerife. De hecho, uno de los artículos, no soy primera autora en ese, pero uno de los artículos que tenemos hay un mapa de calor hecho que es básicamente predicciones de, según lo que hemos encontrado y las condiciones climáticas de esa zona, dónde esperamos de la isla que haya o no haya. Vale. Y para las personas que nos estén escuchando, que ahora vivirán con miedo pensando, le estoy dando de comer a este lagarto y de repente me voy a pegar un parásito, el pedazo de lagarto. ¿Alguna recomendación respecto a la fauna salvaje? Caracoles, las ratas entiendo que la gente las tiene alejadas. Caracoles y lagartos sobre todo, no tocar, evitar comérselas, algo para evitar el contagio. Vale, lo primero es, los lagartos no pasa nada. O sea, quiero decir, son fauna salvaje y hay que tener el cuidado que se tiene con cualquier fauna salvaje, pero los lagartos no transmiten la enfermedad. La única forma infectiva para el ser humano que existe es la L3, que es la larva de estadio 3 que se encuentra en caracoles y babosas. Con lo cual, no hay que tocar caracoles y babosas. Que simplemente el contacto no pasa nada. En teoría, sí es verdad que se supone, aunque esto es un poco controvertido, que en la baba de los caracoles se eliminan larvas de Angistrongylus, pero la cantidad es tan baja que no se cree que pueda infectarse una persona, con lo cual no pasa nada. Lo ideal sería no tocarlo y sobre todo no comerse los crudos, que no es algo que pase aquí en Canarias, pero oiga, que no que decirlo, que por ejemplo hubo un caso en Australia de un chico que le retaron los amigos a comerse una babosa porque estaban bastante borrachillos todos. El chico se la comió y acabó muriéndose. Que... Claro, y ahora cómo seguimos nosotros de risa. Pero no pasa nada, aquí en Canarias no es un problema, no se han dado casos en humanos, no pasa absolutamente nada. No se acerquen a las ratas, así en general, es un consejo de vida. Pero... A ver, yo quiero aprovechar para dar varios mensajes que me venían. Estuve en la presentación de mi TFM en una reunión con el Cabildo y tal, y había alguien del instituto también que hablaba de salmonela en reptiles, si no me equivoco, que también... Entonces, si tocan lagartos, o sea, dejen a los lagartos tranquilos, pero si los tienen que tocar para sacar los gases o tal, lavarse las manos nunca está de más, pero vamos, con lagartos o con cualquier cosa. Y referido a lo que decías de las ratas y tal, o sea, la gente ignora, y esto es una cosa, voy a meter este tema, lo siento, porque me estoy saltando preguntas, pero la gente, o sea, hice mis prácticas en la taonilla, ¿vale? Y una cosa que me llamaba mucho la atención es que la gente no entendía el tema zoonosis con mamíferos. O sea, somos mamíferos y cuando estás en contacto con otro mamífero, ejemplo, un delfín varado que tú vayas a ayudar o cualquier tema, tú no sabes qué puede tener ese delfín y o sea, digamos que es más fácil que te pegue a un delfín a que te lo pegue un ave, por ejemplo. O con murciélagos, sobre todo, porque en Canarias, hasta donde sé, no hay rabia, digamos, en las poblaciones, pero no se puede descartar. Entonces, bueno, tú sabrás más que yo, olímpicamente. Para mí lo peor de este tema, que yo, o sea, durante mi investigación he colaborado mucho con la taonilla, para mí es, o sea, lo peor que tiene la gente es los erizos. Coger un erizo de la calle y meterlo en tu casa. Que sí, que son muy monos, de verdad, a mí me parecen preciosos, me encantan, pero la gente creo que, como son tan bonitos, no entiende que es el equivalente a coger una rata de la calle y meterla en tu casa. Y uno de los artículos que tengo es, básicamente buscamos 21 patógenos causantes de diarrea en humanos, en erizos, y creo que al final encontramos 11 en 71% de los erizos, creo que es, ¿no? El porcentaje puede que lo esté diciendo mal porque lo estoy diciendo en cabeza, pero es que casi todos estaban infectados con algo y muchos estaban con muchas cosas. Y algunas de ellas son, digamos, causantes de diarrea que en el primer mundo no es ningún problema, a lo mejor te hidratas el día y lo pasas bien, pero otros son causantes de diarrea fuertes. Entonces, o sea, una de las cosas que cuando sobre todo hago divulgación en institutos y tal, intento que los chiquillos
entiendan es que por muy bonito que sea un animal salvaje, no deja de ser un animal salvaje y meterlo en tu casa es meter un problema. Vale, pues vemos que el tema de comer animales salvajes, sobre todo crudos, es un problema. Meterlos en tu casa casi que no. Pero hace poco salió la noticia de que se habían detectado ejemplares, por ejemplo, de caracol gigante africano aquí en Canarias, que para que no lo sepa, es un caracol que creo que está, si no me equivoco, y eso me hace mucha gracia porque suena a vídeo de Dross, de top 100 especies más invasoras del mundo. Número 7. Pues está por ahí ubicado el bichillo y resulta que precisamente ese parásito, no voy a volver a poner el audio, ¿vale? Se encuentra en el caracol y yo leí por ahí que ya no es solo el problema del caracol, de que pasa a formar parte de esta cadena trófica de otros animales que se alimentan del caracol y demás, sino que también podía contaminar a lo mejor plantas por las que pasase, o me estoy equivocando, y que a lo mejor nosotros después al comer esas plantas pudiésemos contaminarnos o algo por el estilo. Es lo que comenté antes. ¿En la baba de los caracoles puedes encontrar larvas? Sí. Mientras más grande sea el caracol, más baba va a tener y más larvas va a dejar. También. ¿Es realmente un número de larvas suficiente para infectarte? Pues no lo sé. Probablemente no, pero ante la duda, todo lo que se coja de fuera se tiene que lavar. Y yo aprovecho para meter el tema de las invasoras, que lo metiste tú ahora con esto. Muchas invasoras suponen también patógenos nuevos, ¿no? En muchos casos, no solo para los humanos, sino para las poblaciones locales. No sé si también han estudiado algo de esto o dentro de los papers, los estudios que has hecho está vinculado también con esto. Sí, de hecho, el último artículo que saqué, básicamente encontramos que en lagartos había un parásito de rata, Angistrongylus cantonensis, un parásito de perros, Angistrongylus vasorum, un parásito de gato, Aelurostrongylus abstrusus, un parásito de erizo, Crenosoma striatum, y un parásito que no se sabe de qué es. Entonces, es como cada vez que metes una especie en un ecosistema, vamos a decir, limpio, entre comillas, como puede ser Canarias antes de meter estos animales, estás metiendo enfermedades. Y no, obviamente no todas se adaptan, no todo lo que entra se puede adaptar a la fauna endémica o a las condiciones que haya, pero muchas cosas sí. Entonces, cada vez que hay una introducción de una especie, viene con los problemas de, oye, no solo estás metiendo una especie, estás metiendo enfermedades. Y yo tengo una pregunta, porque justamente ahora lo que lo estabas diciendo, antes de pasar ya a la siguiente cuestión, el hecho de que, claro, llega determinada especie, bueno, no sé si controlas de esto, si no, pues no pasa nada, pero llega determinada especie a Canarias, empieza a ocupar el nicho ecológico de otra especie y le empieza a quitar el hábitat, y el problema un poco que hemos visto con animales grandes, vamos, que es visible, que se conoce. Pero luego, a nivel de parásitos, a nivel de lo que llevan dentro, esos parásitos pueden ocupar... Claro, es que tampoco sé... Bueno, o parásitos que estén afincados en Canarias, que no... A ver cómo me explico. El sentido de que pueden actuar también ocupando el nicho ecológico que tiene un parásito que ya estaba aquí, asentado. Ni idea, la verdad. Probablemente puede pasar, pero ni idea. No tengo ni idea. Vale. No te preocupes, porque se me acaba de ocurrir y digo, coño, a lo mejor... Pero va, no pasa. Pues entonces pasamos, si quieres, a la siguiente. Bueno, dejamos esto a los oyentes. Si hay alguien que se entere, que sepa, pues que nos resuelva la duda. La verdad que ahora me quedo con la curiosidad. Y si no, pasamos ya a la siguiente cuestión, que también es relacionada con parásitos, con estos parásitos. Y yo quería un poco, porque claro, normalmente cuando vamos a una especie animal, pues esta especie tiene su función dentro del ecosistema, tiene su rol, etcétera. Pero los parásitos, más allá del de reproducirse y extenderse y todo eso, ¿tienen un rol ecológico o simplemente están ahí para tocar las narices? No es mi rama la ecología, no te puedo decir. Pero a ver, ni idea, no te puedo decir. Bueno, yo solo quiero decir que esta pregunta me la ha hecho Víctor, entonces la culpa es de él. No, a ver, quiero decir, claro, yo tengo unas ideas muy generales. Quiero decir, vamos a ver, se supone que yo estoy especializado en biodiversidad. Yo entiendo que, por un lado, es verdad que a veces tenemos como una visión muy utilitarista del medio natural, de todo tiene que, entre muchas comillas, servir para algo, cuando realmente
los ecosistemas como los describimos son un concepto humano que más o menos se trata de adherir a la realidad, pero los parásitos dentro de esto, pues podríamos decir que cumplen un rol de control de poblaciones, por decirlo de alguna forma. Hay algunos que son más letales que otros. Podríamos pensar, pues un parásito que mata a su hospedador no es muy inteligente, pero bueno, eso ya es otra historia. La verdad que el tema de la filosofía de la vida de un parásito es súper interesante. No sé si has leído alguna fricada por el estilo o tienes alguna idea que digas, esto es una fumada y la quiero compartir, aprovechando que son casi las 10 de la noche y estamos todos cansados. Es decir, pues una vez estuve pensando cómo me sentiría si fuese un parásito. No, pero me acabas de recordar una chica que estudió conmigo la carrera que siempre paraba a la profesora para decirle, pero ¿cómo sabe el parásito que una rata es una rata y que le va bien a ese animal y no tiene que ir a otro lado? Pero así fricadas de parasitología. Hay un señor que me encanta, o sea, yo lo sigo en ResearchGate solo porque me alegra la vida cada vez que publica un paper, que se dedica a lo que le comenté antes de que Toxoplasma gondii es capaz de alterar la conducta de las personas que están infectadas. Pues él se dedica a probar mil cosas, o sea, cualquier cosa. Coge a sus alumnos, porque él da clase en una universidad de República Checa, les hace las pruebas al principio del curso entre infectados y no infectados, y se pone todo el curso a hacerles pruebas tontísimas, a ver qué diferencia saca. Y rollo, hay estudios de los que están infectados tienen más accidentes de coche de los que no. Los que están infectados levantan menos peso de los que no, o así. O sea, pero mil rollos que es como, señor, no sé por qué le dan dinero para estudiar estas cosas, pero siga, por favor. Pero espera. Sí. Ahí voy. Están los alumnos. Sí. Claro, porque es que Toxoplasma es un parásito que tú puedes tener y no manifestar síntomas ninguno. De hecho, O sea, la mayoría de casos... yo que he tenido gatos desde pequeño probablemente tenga toxoplasma y no lo sepa. O sea, es lo más probable. De No sé, hecho, pero ¿cuál es el riesgo máximo que tiene este parásito? Cuéntase lo que le vas a alegrar la noche. a ver, hay, digamos, dos circunstancias en las que puede ser peligroso, digamos. La primera es cuando una persona está embarazada y no ha pasado el parásito antes y se infecta mientras está embarazada porque afecta al feto y puede causar desde aborto espontáneo hasta que el bebé nazca con muchos problemas. El más común es la hidrocefalia, creo, pero hay un montón desde retraso mental, daños en la retina, por eso se hacen las pruebas de toxoplasma a las embarazadas para ver si pueden comer carne poco hecha o hay que hacer la carne hasta que sea zapato cuando están embarazadas. Es para evitar el contagio si no lo han tenido. Si lo has tenido antes no pasa nada, no hay problema. El problema es si te infectas mientras estás embarazada por primera vez. Y luego otra cosa que tiene Toxoplasma gondii es que, como ya he dicho, afecta al cerebro. Y cuando yo hice el TFG, no sé si habrá cambiado las cosas, era el factor que más contribuía, más incluso que factores genéticos, al desarrollo de la esquizofrenia. Qué guay, tranquilito. Pero luego, yo aquí tengo que meter la punta. Luego dice que las colonias felinas y echarle de comer a los gatitos en la calle son un factor que amenaza la salud pública y te crucifica. Tengo que decir. Y me parece perfecto. Pero sí, a ver, que también, vuelvo a decir lo mismo, no hace falta que tires al gato por la ventana ahora si tienes un gato. Exacto. No, Por si acaso. No pasa nada, o sea, se tienen que dar unas condiciones concretas para que tú te infectes. Por ejemplo, si tienes un gato y tienes, supongo que tendrás arenero, espero que tengas arenero, si tienes un gato. Si cuando haces defeca, automáticamente limpias las heces, no te vas a infectar por mucho que el gato esté en fase de soltar o quistes, porque el parásito necesita, digamos, un tiempo de maduración al aire libre. Entonces, si tú te deshaces de las heces antes de que madure, no te vas a infectar. Entonces, siempre hay que poner las cosas en perspectiva. O sea, obviamente lo que da titulares y lo que es divertido de contar son los casos más extremos. Pero luego la realidad es que en la mayoría de casos no pasa absolutamente nada. Tengo que decir que ahora no puedo usar lo de que tengo gatos porque desde que me mudé se quedaron en casa de mis padres, ¿vale? Porque no puedo tener animales. Pero es que me estoy acordando del... No, Adrián, a mí me va a gustar el argumento de no puedo ser racista porque tengo un amigo negro. Exacto. Me estoy acordando del TFM y, claro, el TFM mío sobre el impacto de los gatos y tal era analizando excrementos de gatos, obviamente. Y, claro, todo esto, después de leer todos papers como, o sea, que hablaban de lo que acabas de comentar, claro,
luego en el laboratorio yo era o sea, los tocs, pero por las nubes, en plan, yo en mi cabeza montándome películas, ¿sabes? Rollo, la bata, la mascarilla, tal, los guantes, pero yo en plan, puf, es que voy a pillar algo, tío, es que voy a pillar algo seguro, tal, no sé. ¿Sabes Mira, lo que es eso? ¿Qué? yo que llevo ya, ¿cuántos años llevo? Bueno, un porrón de años trabajando en parasitología, al principio era así como tú, y llega un punto que es como, da algo, hay que morir. Obviamente, condiciones de seguridad siempre, pero sí, es que de verdad, o sea, si me pongo a pensar en todo lo que me puedo contagiar por hacer vida normal, no acabo. O sea, y lo gracioso es que soy la típica que a sus amigos, ninguno de mis amigos es, digamos, de ciencia de la salud, entonces siempre le estoy metiendo pullitas en plan, tienes que lavar la lata antes de beber porque sabes que te puedes contagiar de esto, o tienes que hacer la carne mucho porque sabes que te puedes hacer esto, o no deberías comer sushi, y luego soy la primera que come la carne casi cruda, come sushi y nunca limpia la lata, así que, en fin. Porque al final, bueno, es que el tema del riesgo y de la percepción del riesgo, ¿sabes? Que al final, joder, es un número mínimo de casos que llega al máximo de lo que puede hacer ese parásito en la persona. Que a mí me gusta siempre usar la metáfora de decir, sí, yo puedo salir mañana a la calle y que me caiga un piano encima. ¿Es probable? Sí. ¿Me va a pasar? ¿Seguro? No. En el sentido de que, o sea, existe el riesgo, pero es que existe un riesgo de cualquier cosa, de que me caiga un piano, de que me atropelle un coche, de que me mate un león, que me lo encuentre en la Plaza San Marcos en Tegueste y diga, ¡ay, vaya! Y me coma allí delante de todo el pueblo. O sea, la probabilidad existe. Es casi cero, pero existe la probabilidad. Entonces, si viviésemos con miedo a esas probabilidades, obviamente se puede cuidar uno, puede asegurarse de que no hay felinos grandes sueltos por la plaza de tu pueblo, esas cosas, pues entonces al Felinos final... grandes, si te refieres a gatos todavía, ¿no? No, a leones. Yo estaba hablando de Por leones. eso lo digo. Y entonces, pues al final es eso, o sea, tienes que ser consciente del riesgo que hay a tu alrededor, pero no obsesionarte, porque es que si te obsesionas, ya dejas de vivir al final. Y eso al final yo creo que no hay nadie mejor para decirte una cosa así que una parasitóloga que trabaja con cosas chungas todos los días. Ya, es que yo les digo, en todos los años he estado trabajando, que a lo mejor me han pasado cosas y no me he enterado, pero lo peor que he tenido ha sido una diarrea. O sea, y yo he estado más cerca de las enfermedades, no he podido estar. Con lo cual es como todo es un riesgo, sí, pero, y se debe evitar en la medida de lo posible, obviamente, pero no puedes dejar de vivir, sobre todo si quieres hacer lo que hago yo, ¿no? Que es investigar, no puedes obsesionarte porque si no, no haces nada. Pregunta rápida, que no sé hasta qué punto estoy metiéndome en lo personal o en lo que puedes hablar por contrato de confidencialidad, si no se corta. ¿Te has tenido que vacunar, o sea, para el tema del trabajo en laboratorio y tal, de algo, en plan, que no esté en la vacunación normal de cualquier persona? Sí, me he tenido que vacunar de hepatitis A, creo que la B es la que está incluida, la A me tuve que vacunar porque trabajo con animales. Y luego para ir a República Checa, no es obligatorio, pero como iba a estar trabajando con animales también, me vacuné de la encefalitis centroeuropea. Que no me lo exigieron, pero yo me quedé más tranquila yéndome vacunadito. Yo tengo una pregunta, lo siento, es que mi cerebro va un poco a otro ritmo hoy y en general. Y es realmente como volviendo a la base, porque uno de los temas más interesantes a nivel más básico, por así decir, de los parásitos, sobre todo cuando ves un documental que tú dices, hermano, ¿cómo es posible que una avispa busque a una mariposa que se encuentra en un estado de metamorfosis para introducir ahí su parásito y que luego se la coma por dentro? Hay muchos casos muy famosos como el Cordyceps, que son estos hongos que afectan a las hormigas. Hay otros parásitos como... madre, iba a decir el nombre, pero me estoy arrepintiendo, Leucochloridium paradoxum, que es no sé si era un nematodo. Un platelminto que son el famoso vídeo este del caracol que tiene las antenitas, entre comillas, brillando. Entonces, creo que una pregunta que mucha gente se hace es, en términos generales, ¿cuál es el ciclo de vida de un parásito? No existe un término general para un ciclo de vida de un parásito. Porque... No, es que no, o sea, piensa que un parásito va desde un protozoo que hace su vida tranquilamente solo hasta el gusano más grande que te puedas encontrar, o sea, y no tienen nada que ver, o sea, una tenia de 2 metros es un parásito igual que un Cryptosporidium de 2 micrómetros, o sea, los dos son parásitos y no tienen nada que ver. Entonces, no se puede generalizar eso. Depende mucho de qué tipo de parásito sea, qué características tenga, muchísimo. Vale, por ejemplo, en el caso que comentabas que estaba entre los moluscos, caracoles, babosas y las ratas,
cómo es su ciclo de vida y cómo llega a los lagartos, por ejemplo. Vale. En ese caso es el ciclo de vida de Angiostronchilus cantonensis, que básicamente el ciclo normal sería una rata que está infectada, tiene el adulto en el sistema cardiopulmonar, normalmente en las arterias pulmonares, y ahí se reproduce y expulsa los huevos hacia el torrente sanguíneo, los huevos eclosionan y la larva 1, L1 se llama, sale por las heces. Los caracoles babosas, semibabosas XC comen las heces y en ellos se desarrolla a L2 y L3, que es la fase infectiva. Así que cualquier animal que se coma el caracol se puede infectar con la L3. No todos los animales sirven, no todos van a ser viables. Angiostronchilus cantonensis además es, digamos, muy particular porque le da igual 8,80, él va a salir adelante en cualquier cosa. Otros parásitos, si no es exactamente lo que quiere, no va a sobrevivir ni va a ser viable. Pero el lagarto entraría en contacto con el parásito al comerse al caracol. Y luego la rata puede o bien infectarse por comerse a un caracol que esté infectado, o en el caso, como la rata es un omnívoro, puede comerse al lagarto e infectarse igual. Y entonces llega la L3 a la rata de nuevo, se transforma en L4, llega al cerebro donde se transforma en L5, que es la fase subadulta, y del cerebro va a los pulmones donde se transforma en adulto y se cierra el ciclo. Menudo viajan más que yo, cabrón. Sí. La verdad que en la carrera, no tanto, o sea, trabajando no me he encontrado ciclos súper complejos, pero en la carrera sí que dábamos algún que otro ciclo que tenía que pasar por 5 o 6 animales distintos, que era como, ¿cómo esto existe? O sea, ¿cómo ha llegado a día de hoy y queda algo de esto? ¿Y cómo es posible que se haya dado que evolutivamente sea viable que un conjunto de animales que muchas veces tienen reproducción sexual, es decir, que se tienen que encontrar dos individuos diferentes, existan teniendo que pasar por 5 animales diferentes, lo cual significa que en tu vida, mientras estás dentro de un animal, dices, salgo y me adhiero al siguiente. Y tienes que sobrevivir a los 5 hospedadores para salir y reproducirte. Es que me parece una fantasía, bueno, una fantasía del mal, pero No, una sí, fantasía al fin y al a cabo. mí me flipan los parásitos precisamente por eso. Es como, aparte de porque se pueden ver, que es una cosa que a mí me flipa, porque la microbiología y la virología es como, bueno, sí, te la tienes que creer un poco, pero la parasitología es como, mira, está ahí, o sea, ahí está, lo puedes ver. Me flipa eso, que son supervivientes los parásitos, está claro. Y aparte, o sea, en República Checa, como no tienen Angiostronchilus cantonensis en sí, en plan, no existe de forma natural, ellos tienen el ciclo montado artificialmente, es decir, tienen ratas de laboratorio que ellos infectan y tienen caracoles que para mantener el ciclo artificialmente, para que se garantice la infección, es decir, que al menos tengan entre 2 y 5 adultos las ratas, le tienes que meter 50 larvas a la rata. O sea, imagínate, o sea, no es una dosis que tú digas, vale, con que lo hagan 2 llegan 2. No. Sobredosis de adultos de... Joder, Sí. es que la imagen en mi cabeza ha sido horrible. Ese torrente sanguíneo lleno, pero a reventar, es decir, no puede con su vida la rata. Bueno, pues no busques filaria, que es más o menos... Y mira, es que yo no me quiero meter, o sea, este campo es para mí completamente nuevo y traigo, mira, yo estoy ahora mismo en la piscina que está helada, la piscina de conocimiento que está helada, he metido el pie, he dicho, qué guay, pero puesto para otro. Total. Y, o sea, y en el caso de la rata, es el hospedador en el que tiene que estar. O sea, el parásito está deseando llegar a la rata. Imagínate cuando consigue otro animal que dice, ay, no. Claro, es que al final no es que los parásitos sepan perfectamente en qué animal están, sino que ellos van a por todas, tendrán ciertos mecanismos moleculares, etcétera, para tratar de ajustarse lo más posible, pero muchas veces serán suerte, he llegado, pero otros tantos llegarán por otro lado y dirán, bueno, pues a vivir la vida, hoy soy un lagarto. Sí. Me ha tocado el lagarto, pues a ver si se me come una rata. Que a lo mejor se me come un gato, ¿sabes? Y ya está. Y se acaba ahí. Y Nada, no voy a meter esto aquí, pero... No nos puedes dejar así ahora. Lo cuento rápido. Es que, como loco de las aves, ¿vale? Los cernícalos, por eso, dejan el tracto digestivo como mecanismo de defensa para no pillar parásitos. Dejan cerebro y tracto digestivo, si no recuerdo mal. ¿Pero dejan en qué sentido? En que no se lo comen. O sea, no se lo comen. Qué listo. Sí, pero si se comen el hígado de un... Por ejemplo, en el caso de los lagartos, si se comieran el hígado, se contagiarían igual. Exacto.
Sí, sí. O sea, yo lo que he visto y lo que me han contado, ¿vale? Tampoco llego a nivel de haber investigado, pero sí es verdad que me contaron. De hecho, no sé si fue un profesor que no voy a nombrar para no meterlo en un follón por si acaso, pero me contó que o sea, que la finalidad era esa, Pues pero no mira, sé hasta qué punto. a ver, estaría guay un día ir a un posadero. Un día no, te diría varios días porque la ciencia no es de voy un día a ver qué pasa. Pero bueno, de ir a un posadero de Cernícalo, a ver qué hay debajo y ponernos a ver si debajo hay cadáveres de ratas a medio comer y restos de lagartos totalmente comidos y decir, uff, lo tiene jodido, don Cernícalo. Pues sí. Además, en cernícalos obviamente no lo sé porque no se ha estudiado, o no sé si se ha estudiado, pero en Angistrongylus cantonensis en algunas especies de pájaros es bastante mortal, o sea, se los carga enseguida. Pero espera. Es que ahora a mí o sea, Dani, sé que querías meter lo otro, pero... o sea, ¿pájaros de qué estilo? O sea, ¿cómo llega a los pájaros? Igual, comiéndose... Comiéndose cualquier cosa que no se tenga que comer. Ok, vale. Pues ahora, si quieren, seguimos ya para ir cerrando con las dos últimas cuestiones. La primera de ellas es que, bueno, tú ahora mismo estás trabajando en el Instituto de Enfermedades Tropicales, haciendo la tesis allí. Y claro, al final el instituto ha sido una institución científica que ha salido mucho en los medios canarios, que sale de vez en cuando por X o Y motivos, o sea, por muy variadas razones. Entonces yo te quería preguntar un poco, como trabajadora del centro, ¿qué papel? Porque al final mucha de la visión que tiene la gente de la ciencia es que, claro, el Instituto de Enfermedades Tropicales, el INMA, son, por ejemplo, por decir dos, son dos instituciones que están allí en la universidad, pero que a la gente de a pie no le afecta en su día a día. En cambio, pero no es así, o sea, todos tienen su repercusión y te quería preguntar un poco por ese papel, ese factor clave en la sociedad canaria que tiene una institución precisamente como la institución de enfermedades tropicales. Vale, nosotros en el laboratorio de zoonosis lo principal que hacemos obviamente es trabajo de campo. Nuestras muestras las buscamos nosotros, digamos, y investigamos nosotros. Quiero decir, nosotros cogemos a lo mejor una rata sabiendo que vamos a investigar esto y esto en la rata. Pero aparte de eso, que, bueno, entro primero en eso y luego hablo del otro, que a lo mejor la gente se está preguntando, vale, ¿y por qué es importante que me digas que una rata tiene X enfermedad? Porque las ratas y otros animales salvajes están en un limbo entran bastante en contacto con nosotros a través de por ejemplo, de nuestras mascotas y quieras o no siempre estamos en contacto con ellos aunque no se vea a lo mejor claramente, o sea, normalmente la gente no coge una rata de la calle y la acaricia, espero, pero sí que están ahí, siempre estamos rodeados básicamente. Entonces, creo que es más de la mitad, sé que es más de la mitad, no sé qué porcentaje de las enfermedades infecciosas que existen en el mundo son zoonosis. Es decir, se transmiten de animales a humanos. Con lo cual, si tú sabes en un entorno qué enfermedades hay, aunque no se hayan dado en casos en humanos, puedes prevenir. Si tanto los médicos, si tanto los sanitarios como los veterinarios, que también son sanitarios, ¿no? Pero quiero decir, si tanto los sanitarios de humanos como los sanitarios animales saben que hay una enfermedad en esa zona, aunque no se hayan dado casos a lo mejor en perros, gatos o en humanos, saben que desde el momento que se presente una persona o un animal con esos síntomas, pueden hacer un diagnóstico. Si tú no sabes que Angistrongylus cantonensis, bueno, vamos a poner otro caso. Si no sabes que Angistrongylus vasorum, que es el parásito pulmonar del perro, que el ciclo es similar al de Angistrongylus cantonensis, solo que en perro, ¿vale? Por resumir mucho. Si tú no sabes qué hay, si a lo mejor te llega un perro que le está costando respirar, que no ha tenido así como moquerío ni nada así, y le haces otras pruebas antes de pensar, oye, pues puede ser este parásito. Porque los parásitos no es como la primera opción nunca de lo que se busca. Pero claro, si tú sabes que la zona es bastante endémico de Angistrongylus vasorum porque los lagartos lo tienen, los caracoles lo tienen, aunque no se haya dado un caso en perros, en el momento en el que te llega un perro que está así, a lo mejor empiezas a sospechar de, oye, puede ser esto, vamos a hacer la prueba. Entonces ahí está en parte la importancia de estudiar la fauna salvaje. Luego también el Instituto de Enfermedades Tropicales coge muestras, o sea, a nosotros nos llegan muestras de cosas que a lo mejor los procesos clínicos normales no han sabido diagnosticar porque son enfermedades tropicales, no son típicas de aquí. A lo mejor una persona se va de viaje y viene con una sintomatología y no se sabe muy bien lo que es. Nos llega a nosotros a veces para diagnosticarlo o para intentarlo al menos. No es mi caso porque lo he dicho, yo soy más de zoonosis, entonces no suele ser nuestra rama. Y también a veces nos llegan eso mismo, pero de
de veterinarios. Cuando, digamos, lo típico que se da en un veterinario no se ha diagnosticado y es algo raro, nos llega. De hecho, el primer paper que yo tengo es de un caso súper curioso, además, de un gato que se presentó en el veterinario con o sea, llevaba ya una historia de varios meses que el ojo le goteaba y tal. Y un día llegó y o sea, le había salido un gusano en el ojo. Entonces le extirparon el gusano y o sea, llegó al Instituto de Enfermedades Tropicales el gusano del ojo porque sí hay parásitos que pueden o sea, pueden causar esa patología de estar en el ojo de los gatos, pero ninguno se había visto en Canarias. Entonces nos llegó a nosotros para investigar cuál era en concreto. Y se descubrió al final que era un parásito que no se había descrito nunca fuera de Chile, o sea, no se sabe cómo llegó aquí, y que además era el primer caso que se daba en ojo, porque normalmente se encuentra en la columna vertebral, deja a los gatos paralíticos. Pero aquí llegó, no se sabe cómo, y ahí lo tenemos. Yo estoy flipando con toda esta historia. Es una cosa que me parece fascinante y aterradora a la vez. Y yo creo que es un poco el encanto de esta rama del conocimiento. Y, joder, al final la ciencia importa, la ciencia se hace, la ciencia hay que contarla para que la gente lo sepa. Y creo que eso es importante, por eso es tan importante. Aplíquese tanto al Instituto de Enfermedades Tropicales, como al Instituto de Productos Naturales Agrícolas, como al Instituto de Astrofísica de Canarias. Todos tienen su valor, todos tienen su enriquecimiento hacia la sociedad. Y creo que es importante, o sea, que al final esto es solo un ejemplo y cuando hablamos con investigadoras como tú o varias que hemos tenido en el programa, es un poco también conocer la realidad diaria de ese campo, de ese estudio, etcétera. Y ya para terminar, la última pregunta creo que venía de la mano de Adri, para enfocarnos un poco ya en el futuro, en tu futuro, y así que doy paso a mi compañero, a ver qué nos cuenta. Sí, básicamente ya hemos hablado del pasado en por qué decidiste meterte por esta rama, del presente lo que estás haciendo y cuál es el futuro, o sea, cómo vas con el doctorado, cuánto queda y qué piensas hacer después. Uf, la pregunta. Eso no se pregunta, está muy feo. Ya hemos aprendido otras veces que está feo, pero lo vamos a preguntar igualmente. O sea, lo sabemos, pero somos mala gente. Vale, la respuesta corta es: tengo de límite hasta el 14 de diciembre para presentar la tesis. Así que esperemos que antes del 14 de diciembre, por Dios, esté presentada. La respuesta un poco más larga es: estoy esperando a que mandemos a una revista el último artículo que va a estar dentro de la tesis, que sé que realmente a la única persona que le importa que no esté mandado a una revista es a mí. Podría haber acabado la tesis y presentarla ya hace meses, pero bueno, en fin, yo qué sé, se me metió en la cabeza que tenía que estar en la revista, o sea, al menos enviado a la revista y eso. Entonces estoy ya en las fases finales, ya hemos hecho las últimas revisiones, está ya en fase de que las últimas 3 personas aprueben la versión final para enviarla a la revista. Y entonces me gustaría ya cerrar lo que viene a ser el tomo de tesis y presentarla en la universidad y con suerte leer en breve. Pero no sé, la verdad, o sea, yo tenía pensado leer antes de diciembre, o sea, de verano de este año y la vida se me puso por delante, básicamente. Así que, no sé, voy a decir que antes del 14 de diciembre, pero no lo sé. Y después de eso, la verdad, me gustaría tomarme un par de meses de pensar qué voy a hacer con mi vida. Y sí, o sea, lo que más me gustaría obviamente es seguir en ciencia. No hay ningún mal en ser farmacéutico de farmacia, vamos, ni de broma. Pero siento que no es algo que sea precisamente para mí. Si me toca hacerlo, lo haré, porque no es que me disgustara, pero no era para mí. Pero si puedo seguir en la ciencia, me gustaría. Así que en eso estamos. Pues estaremos pendientes de cuando vayas a defender, bueno, primero a entregarlo, todo el procedimiento, ya que seguimos en redes, y luego la lectura, a ver si podemos darnos un salto. Yo no sé qué será de mi vida de aquí a 2 semanas, entonces, porque ahora mismo estoy en un momento vital en el que, ¡sorpresa! Así que estamos a ver qué ocurre. Pues con esto damos por cerrada la entrevista y antes ya de pasar a las despedidas y al final del programa, al cierre por completo, esperamos que se queden hasta el final. Víctor nos va a hacer la recomendación divulgativa de la semana, a ver qué nos trae esta vez. Pues
Honestamente, es una recomendación que no recuerdo haberla hecho antes, así que la voy a hacer. Pero además ahora he tenido el placer de disfrutarla con más profundidad y me gusta muchísimo más. Y ya que hemos estado hablando de estos parásitos que parasitan reptiles, concretamente aquí en Canarias, yo lo que quiero recomendar es el maravilloso libro de reptiles de la Macaronesia. Y voy a decir algo que nunca pensé que iba a decir, es que un libro de reptiles que es súper divertido. O sea, para que se hagan una idea, tiene literalmente una foto de Cuvier calvo. Cuvier no era calvo, a nadie le importa. Pero ellos pusieron el meme de Cuvier pensando en sí mismo como calvo mientras le escupe una salamanquesa. Porque existe el mito muy extendido, además lo he escuchado cuando fui a Galicia, al pueblo de mi pareja, su abuela me lo decía, que decía que las salamanquesas, lo que aquí llamamos perenquenes, escupen. Y que escupen veneno o que escupen y te pueden dejar calvo. Yo aquí he escuchado que te escupen y te pueden dejar ciego, ¿eh? Pues... Pues mira, yo lo que hago muchas veces con este libro es una recopilación de todas las especies que han habido y que hay de reptiles en toda la Macaronesia, Cabo Verde, Canarias, Islas Salvajes, Madeira y Azores, y tienen comentarios sobre todo, desde la parte más biológica, de la conservación y demás, a comentarios más chistosos y algún meme por lo que veo, porque literalmente el bicho que me tocó hoy fue Hemidactylus maboya, tuve que buscarlo porque no me acordaba el nombre científico, que si no me equivoco estaba en Azores, ahora no estoy muy seguro, voy a tener que repasarlo, y justamente aparece el meme de Cuvier calvo, o sea, un libro recomendadísimo por la parte científica y por la parte de entretenimiento, pues también, la verdad que es una maravilla. Reptiles de la Macaronesia, de José Mateo, Philippe Genier, supongo por el Philippe, Patricia Beiret y Luis Felipe López Jurado, un paleontólogo afincado en Gran Canaria que es cremita. Pues nos quedamos con esa recomendación, Víctor, y ahora sí, antes de pasar ya con el final del programa, yo quiero hacer momento spam, y es que cuando se haya subido este episodio, ya estará disponible desde el lunes a las 8 de la noche, mi primera colaboración, espero que no la última, no lo sé, con los 40 Canarias en el programa Click and Roll, en el que tuve una pequeña sección justamente que la grabé esta tarde, miércoles 11 de octubre, sobre la ola de calor asquerosa que estamos viviendo y un poquito el cambio climático. Así que bueno, que si quieren escuchar un poco más de radio y en un programa musical un poco distinto, pues que me pueden escuchar por ahí también. Ah, que la grabaste hoy. Yo pensaba que la grababas el domingo. No, que va, yo vengo de Santa Cruz. Bueno, fui esta tarde, a las 4:30, algo así. Viejo, sabroso. Pero qué calor. Y muy guay, ahí en los estudios de Radio Club Tenerife un poco a contar ciencia. Poquito tiempo, 5 o 7 minutos, pero a contar ciencia buena. Y ahora sí, con esto cerramos tertulia y pasamos ya a la despedida. Que nunca me vas a olvidar que todo esto es de verdad, que hasta el final me vas a amar, pero no sabes, todos esos juegos me los sé, esta vez ya no voy a caer, esto es lo que todos los chicos siempre te van a decir, no quiero verlo más, no quiero ya ni verte aquí, solo sabes pensar en ti, solo quieres esto de mí, que me ponga de rodillas, anda, no me hagas reír. Bueno, Elena, lo primero, muchísimas gracias por pasarte, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Palique, ha estado súper guay, me ha encantado descubrir un mundo tan tétrico y tenebroso y horrible como la parasitología, pero no tanto, para nada tétrico, tenebroso y horrible la gente que lo estudia, como eres tú. Hay que quedar bien, o sea, tampoco vamos a echar aquí que estamos en la Spooky Season, pero tampoco es cuestión de insultar a los invitados. Así que, Elena, de verdad, muchísimas gracias por pasarte. La verdad que me encanta que haya científicas de referencia en Tegueste, porque de Tegueste se conoce a Petri, pero aquí también hay científicos de buena calidad. Y, Elena, de verdad, gracias por contar tu historia y por contar lo que haces. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y eso, hay que poner en valor a los científicos del pueblo, a los científicos de donde viven. Señores, búsquense, miren dónde viven, descubran y miren qué gente se ha dedicado a investigar en su pueblo, coño. Yo solo digo que de aquí a poco hay para hacer un partido de fútbol de este y Co, ¿eh? Yo lo veo. Una pachanguita. Pero A lo del mejor... otro lado está Pedri, ¿eh? Yo es que no sé jugar a fútbol. Hostia, claro, no. Nosotros tenemos a Iriome, que estuvo jugando ahí en el Tete en su momento también. Ni idea. Sinceramente, de fútbol será idea. Bueno, ahora sí, Víctor, si quieres añadir algo para ir cerrando. Nada, lo primero es obligatorio.
Gracias Elena eres una gran parastóloga. Y me hizo un poco de gracia. Después de haberme equivocado antes, me gustó cómo sonaba. Yo creo que eso es lo primordial. Yo me lo he pasado súper bien. He aprendido muchísimo y creo que cualquier tiempo se iba a quedar corto para esta entrevista porque hay tantas cosas de las que se podrían hablar. Es un mundo tan bonito y que lo tenemos como algo tan tenebroso, pero que Elena además lo ha contado con ¿cómo decirlo? Con una tranquilidad, con una pasión que también demuestra que es un mundo súper bonito, súper interesante, que no es todo oscuridad, Alien, el octavo pasajero, que la verdad es que estamos súper contentos de haberte tenido por aquí. Muchísimas gracias. Y finalmente, Adri, así para cerrar, ¿algo que añadir? Nada, va a ser un poco repetitivo, pero gracias, Elena. Y yo también aprendí y me lo he pasado genial. Y nada, como siempre, gracias también a la gente que nos escucha. Y beban agüita, que hoy no está Rafa para decirlo. Aunque espero que la semana que viene el mensaje sea abríguense. Por favor. Esperemos, nos quedamos con ese mensaje. Esperemos que el lunes por lo menos se haya suavizado un poco la cosa, al menos en Canarias, porque en la península sé que ya el fin de semana anterior pues se va a suavizar todo. Y nada, muchísimas gracias, saludos desde aquí, desde el micrófono de Palique, aquí, saludos de mi persona. Muchísimas gracias a todos los oyentes por estar una semana más, por acompañarnos semana a semana contando la ciencia y cultura del archipiélago. Sorprendentemente, al capítulo número 74, han pasado 5 capítulos desde que empezamos la tercera temporada y es la primera científica de ciencias exactas, entre comillas, que se ha pasado por el programa. O sea, imagínate cómo hemos variado esta temporada. Y bueno, esperamos que no sea la última. La semana que viene, sinceramente, no quiero adelantar nada, pero se viene programón. Ya lo anunciaremos al día siguiente de que se publique este episodio, pero creo que va a estar muy, muy guay. Así que nada, esto es todo por mi parte. Espero que tengan una buena semana. Esperamos que tengan un buen mes, que disfruten mucho de estos capítulos, tanto de este como de todos los anteriores. Esto es todo por mi parte. Me estoy enrollando como una persiana. Así que un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo lunes a eso de las 6 de la tarde y adiós. Get stuck in anger, I gotta breathe, don't get stuck in anger, I gotta breathe, don't get stuck in anger, I gotta breathe, don't get stuck in, I gotta howl to the rooftops and dance in the sea, I've gotta feel fierce emotion under eucalyptus trees and sing till my lungs give up, don't suffocate me, 'cause I will do this until I don't see anger staring back at me.